Descargo de responsabilidad, RWBY y Hollow Knight no me pertenecen. Pertenecen a Rooster Teeth y Team Cherry respectivamente. Capítulo 6, La pesadilla, parte 1. En la más profunda oscuridad, el Hollow Knight abandonó la sala del equipo RWBY en cuanto oyó el ruido de las piernas. No eran susurros lejanos, sino algo que se escuchaba aquí y ahora, así que había trabajo que hacer. Cerrando la puerta con cuidado para no despertar a nadie, el caballero miró hacia cada extremo del largo pasillo. Desde el lado izquierdo escuchó más ruido y el caballero giró por los pasillos, caminando rápidamente. Casi chocó contra un humano. El humano lanzó un grito ahogado y silencioso, y el caballero miró fijamente los ojos verde azulados del humano de cabello naranja. Nora Valkyrie. Dios mío, casi me provocas un infarto, susurró Nora Valkyrie, agarrándose el pecho. El caballero la miró mientras la chica recuperaba el aliento. Vestía un atuendo extraño, una prenda gris suelta que todo el mundo usaba por allí, y pantalones que solo cubrían una cuarta parte de las piernas. El atuendo no parecía estar hecho para la batalla. ¿Qué diablos estás haciendo afuera tan tarde?, dijo Nora con voz entrecortada. El caballero puso una mano sobre su uña. Es un poco tarde para entrenar, ¿no? ¿No duermes? Aunque tal vez no. El caballero señaló a la muchacha, quien se señaló a sí misma. Bueno, es un poco tonto en realidad, pero Ren aún no ha regresado de sus paseos nocturnos y sé que a veces tarda un poco en volver a tener sueño, pero normalmente no pasa tanto tiempo sin enviarme mensajes, así que pensé que tal vez debería salir a buscarlo, tal vez hacerle compañía. El caballero escuchó la fuente de palabras que salían de la boca de la muchacha y asintió cuando pareció que había terminado. Entonces, cuando Nora Valkyrie respiró profundamente, sin duda lista para soltar más palabras, el caballero escuchó el sonido de muchas piernas. El caballero se tensó y Nora Valkyrie miró a su alrededor con expresión inquieta. ¿Qué fue eso? El caballero avanzó por el pasillo, hacia el sonido. Oye, ¿qué pasa? El caballero continuó moviéndose, notando que Nora Valkyrie comenzaba a seguirlo de cerca. La niña miraba a su alrededor en la oscuridad con miedo, y el caballero conectó con su alma. Había un punto de luz en la distancia. Algo se acercaba. El caballero comenzó a tomar a Soul en su mano, listo para desatar un hechizo. La luz se hizo más brillante, el caballero sintió que Nora se arrastraba detrás de él y... «Es tarde para dar un paseo, no», dijo el director Ashpin. En una mano sostenía su bastón. En la otra, uno de esos extraños objetos que llamaban pergaminos. La expresión normalmente amistosa del director no se veía por ninguna parte. Había una mirada dura en sus ojos amarillos mientras miraba al Hollow Knight. El Hollow Knight le devolvió la mirada, sin estar seguro de lo que estaba sucediendo. Detrás de ellos se escuchó el sonido de muchas piernas y el director Ashpin y el caballero se dieron vuelta como uno solo. El director Ashpin iluminó el pasillo con una luz. Nora Valkyrie soltó un jadeo ahogado y el caballero miró a la mujer que se parecía mucho a la chica de cabello naranja. Cabello un poco más largo, ojos tal vez de un tono diferente de azul, líneas en su piel que denotaban la edad. «Mamá», susurró Nora, comenzando a dar un paso. «Señorita Valkyrie, esa cosa no es su madre», gruñó el director Ashpin. Nora se sobresaltó, la mujer al final del pasillo comenzó a retroceder. El caballero extendió la mano y una daga brillante salió volando, un rayo de alma blanca pura se dirigió hacia la cosa. El hechizo golpeó a la mujer y no se derramó sangre. El grito resonó por todo el pasillo, ensordecedor, y muchas piernas corrieron hacia la oscuridad. Antes de que a nadie se le ocurriera perseguirlo, el Hollow Knight sintió un pulso y un timbre demasiado familiares. El sonido de pies que se deslizaban desapareció en un instante. Nora Valkyrie estaba sentada en el suelo, todavía mirando hacia el pasillo con los ojos muy abiertos, y el director Ashpin estaba lanzando al caballero una mirada que prometía violencia. «Ustedes dos, ahora en mi oficina». En la más profunda oscuridad, la oficina del director se encontraba en lo alto de la torre más alta de Viken, la torre del reloj. Esto significaba que la oficina del director Ashpin se encontraba en el corazón de innumerables engranajes y péndulos que marcaban el paso del tiempo a cada segundo. Estar en esa habitación significaba estar constantemente consciente del paso del tiempo. Al menos Ashpin había invertido en sillas cómodas. No es que el Hollow Knight las estuviera usando. Nora se había sentado en el borde de una de las sillas, sosteniendo el pergamino de Ren y mirando alrededor de la oficina. Y el director Ashpin estaba sentado detrás de su escritorio, entrelazando los dedos en las manos y mirando fijamente al Hollow Knight. Hubo un momento de silencio.
cada segundo puntuado por los clics de muchos engranajes. Si tenías alguna idea sobre esa criatura, si eras el responsable, entonces no abandonarías esta oficina. Nora se sobresaltó ante el tono de Ashvin. No había nada del amable profesor al que se había acostumbrado, solo algo frío y seguro. ¿Era esto lo que veían los Green cuando el profesor entró en acción? El Hollow Knight no parecía en absoluto intimidado por el tono del profesor. El insecto miró fijamente al profesor antes de sacudir la cabeza. El director miró al caballero por un momento, antes de suspirar. El director de repente parecía increíblemente viejo y cansado. A veces desearía tener el temperamento de James. A veces la vida es más fácil con ira. El director se pellizcó en el puente de la nariz. No ha habido más que complicaciones desde que llegaste aquí, pero no puedo culparte. No has hecho nada para dañar a ninguno de mis estudiantes, de eso estoy seguro. Ashvin le lanzó una mirada al caballero. ¿Me equivoco? El Hollow Knight meneó la cabeza. ¿Sabes qué era esa cosa?, preguntó Ashvin. Otro movimiento de cabeza del caballero. Supongo que era demasiado esperar, murmuró Ashvin. ¡Al señor! Todas las miradas se volvieron hacia Nora, que les estaba mirando con expresión feroz y pasaba distraídamente un dedo por las grietas del pergamino de Ren. ¿Dónde está Ren? ¿Qué está pasando?, preguntó Nora. Ashvin pareció envejecer varios años ante sus ojos, y algo pareció quebrarse en la expresión de Nora. ¿Él está bien, no?, preguntó Nora, con los nudillos blancos mientras agarraba el pergamino. ¿Por qué no nos traemos un poco de chocolate caliente?, dijo Ashvin, poniéndose de pie. Director de escuela. El director Ashvin miró fijamente a Nora, quien le devolvió la mirada y él suspiró. No le mentiré, señorita Valkyrie. No sé qué le ha pasado al señor Lee. No sé si está bien, pero tengo la intención de averiguarlo, y tengo la intención de traerlo de vuelta. Oh. Nora bajó la mirada después de esa palabra y pareció encorvarse sobre sí misma. Cuando Ashvin se dirigió a los armarios de su oficina, escuchó un sollozo silencioso. El caballero hueco observó a la chica, normalmente exuberante, intentar ocultar sus gritos antes de darse la vuelta. Cuando Ashvin regresó con 2 tazas de chocolate caliente en la mano, parpadeó al ver al Hollow Knight mirando un trozo de papel, con uno de sus bolígrafos en sus manos. El caballero miraba el papel con una intensidad que normalmente solo se reserva para la gente que lucha contra Goliaths, antes de dejar lentamente el bolígrafo sobre el papel. Ashvin estaba casi seguro de que el Hollow Knight rompería el papel y haría un corte en el escritorio, tal como estaban escribiendo. Finalmente, el caballero se detuvo, tomó el papel y prácticamente lo puso en las manos de Nora. La chica se sobresaltó y Ashvin se tomó un momento para mirar por encima de los hombros de la chica. Red, lucha bien, encajaría en Hollow Nest, seguro. Mientras Nora miraba fijamente lo escrito, Ashvin entregó una taza. El caballero hueco tiene razón, ¿sabes? El señor Lee es un joven muy capaz, dijo Ashvin con dulzura. Nora se quedó mirando la taza un momento antes de hablar con voz ronca. Fue extraño que me llamaran a la oficina del director. El director Ashvin solía tratar con los estudiantes cara a cara en el campus. Que me llamaran a la oficina era un asunto serio. Al principio, Pira pensó que tal vez habían descubierto las transcripciones de John. John ciertamente había entrado en pánico ante la idea, y luego se enteraron de que el equipo RWY también había sido llamado a la oficina, a primera hora de la mañana, faltando a clases. Que Ren y Nora no estaban en la habitación cuando Pira se había despertado, y que Hollow Knight no estaba con el equipo RWY. Pira tenía un mal presentimiento. Mientras el ascensor subía por la torre, todos permanecieron en silencio. El aura que desprendía la profesora Goodbeach solo podía describirse como gélida. Nadie quería hablar bajo su mirada. El ruido de los engranajes se hizo cada vez más fuerte, hasta que las puertas se abrieron y los llevaron al despacho del director. El profesor Goodbeach no lo siguió. Los engranajes hacían ruido bajo el suelo de cristal, pasaban por delante de las paredes de cristal y la esfera del reloj marcaba las 7. Un péndulo oscilaba solemnemente sobre el ascensor. El director estaba sentado en su escritorio, rodeado de varias tazas. Estaba estudiando varias páginas de papel. El caballero hueco estaba de pie frente a él, tan silencioso como siempre. Y Nora se estaba frotando los ojos para quitarse el sueño, apoyada en una silla con una manta echada sobre ella. «Ah, ya estás aquí», dijo el director Ashvin mientras se ajustaba las gafas. Parecía cansado, pero se puso de pie con determinación. «Hay mucho que cubrir en poco tiempo, director», preguntaron John y Weiss al mismo tiempo. Weiss le lanzó una mirada a John y su líder de equipo se inquietó un poco.
Usted primero, señor Ark, dijo el director Ashpin. ¿Dónde está Ren, señor?, preguntó John mientras Wei se cruzaba de brazos. Lie Ren está desaparecido actualmente. En cuanto a dónde se encuentra, el director Ashpin volvió su mirada hacia el equipo RWBY. Señoritas Chi, quizás le importaría explicarnos sobre Hollow Nest. El equipo RWBY parecía sorprendido, Wei más que nadie. La heredera Chi intentó controlar su expresión, pero aún parecía vacilante. Lo sabía, señor. Tenía sospechas de que algo estaba pasando, pero esperaba que me lo dijeras tú mismo, dijo Ashpin con severidad. Queríamos obtener más información antes de comunicársela, señor, explicó Ruby, acudiendo al rescate de Weiss. El director los miró fijamente por un momento, antes de asentir. No es una mala decisión, pero en el futuro deberías comunicarles a tus superiores que eso era lo que pretendías hacer. Pero lo hecho está. Cuéntamelo todo. La historia que tejió el equipo RWBY era increíble y extraña a partes iguales. Sin embargo, con el Hollow Knight mirándolos a todos y la expresión del director, algo frío comenzaba a instalarse en el estómago de Pira, inusualmente directa. Tendremos que intentarlo en los pasillos de los dormitorios, dijo Ashpin. Su mirada se suavizó por un momento. Lo recuperaremos, señorita Valkyrie, recuerde mis palabras. Nora, preguntó Pira, insegura. No podían querer decir. Algo atacó a Ren anoche, dijo Nora en voz baja. Un silencio horrorizado se extendió por la habitación. Sin decir palabra, Pira le ofreció un abrazo a Nora y la niña más pequeña prácticamente se inclinó hacia su costado. Bueno, ¿qué estamos esperando?, preguntó John, con su timidez habitual enterrada. Tenemos que ir a buscarlo. Paciencia, señora. Hay una razón por la que los llamé a todos aquí tan temprano. Sus clases están canceladas hoy. Oficialmente, la razón será una fuga de gas en los dormitorios. Peligroso, pero mundano y saludable en el transcurso del día. Extraoficialmente, el equipo RWBY y el equipo JNPR serán enviados a una misión. El director Ashpin nos miró a todos. Y como esta misión no es oficial, será tratada como una real. Se reportarán a sus cazadores asignados tal como lo harían si esta fuera una misión estudiantil normal. ¿Cazadores asignados, señor?, preguntó Pira. El director esbozó una sonrisa seca. Ese sería yo. Normalmente ya no salgo al campo, pero te prometo que no te retrasaré. La profesora Goodbeach y James deberían poder arreglárselas para pasar un día sin mí. En cuanto a la criatura que estamos buscando, el director Ashpin comenzó a caminar hacia su escritorio. No pudimos verla bien. Basándonos en las especulaciones de mi parte y de Hollow Knight, creemos que podría ser algo de Deep Nest. El director miró las páginas sueltas. Deep Nest es un territorio del gran reino de Hollow Nest. No es parte del reino, pero cae bajo el dominio de la tribu conocida como los Diepins. ¿Habló usted con Hollow Knight, señor?, preguntó Weiss. De todos los que están aquí, ellos son los únicos de este mismo Hollow Nest. El director Ashpin arqueó una ceja. Parece sorprendido. No son muy habladores, señor, intervino Ruby. El Hollow Knight no pareció insultarse por esto, aunque Pira admitiría que nunca podía saber realmente lo que estaban pensando. No lo son. Son muy directos a la hora de responder preguntas. Antes de que me olvide, gracias, señorita Xiaolong, por enseñarle a escribir al caballero. No hay problema. Como decía, el nido profundo no formaba parte del reino de Hollow Nest, aparentemente porque estaba lleno de todo tipo de criaturas peligrosas. El hecho de que los propios profundos se enorgullecieran de su independencia era otro problema. Tenemos motivos para creer que esta criatura es del nido profundo, debido a su disfraz. ¿Disfraz?, preguntó Blake con cautela. Parecía mi madre, dijo Nora en voz baja, todavía apoyada contra Pira. Pira sintió frío y furia al mismo tiempo, y la forma en que los ojos de Jan brillaron de color rojo significaba un sentimiento similar. Pero Blake parecía horrorizado. ¿Señorita Beledone?, preguntó amablemente el director Ashpin. Cuando Weiss y yo estábamos en Hollow Nest, después de luchar contra Hornet, juré que vi a un viejo amigo mío en las sombras. Blake se aclaró la garganta, aunque estoy empezando a sospechar que no era él. Lo más probable es que no, dijo el director Ashpin entrecerrando los ojos. Esto solo refuerza la hipótesis de que esta criatura, sea lo que sea, se disfraza de seres queridos. Sin duda, en un esfuerzo por desarmar a sus presas. El Hollow Knight me dijo que nunca habían oído hablar de una criatura así,
pero supusieron que podría ser del nido profundo. Es cierto que solo porque el nido profundo es un lugar oscuro, pero es todo con lo que contamos. El director Ashpin hizo una pausa de repente, como si escuchara el ruido de los engranajes. La profesora Goodbeach ya debería haber evacuado su ala de los dormitorios. Encontrarán sus casilleros en el primer piso de la torre. Prepárense y diríjanse a sus dormitorios de inmediato. No tenemos tiempo que perder. En la más profunda oscuridad, Ashpin no estaba seguro de lo que sucedería cuando la señorita Chi usara el aguijón onírico una vez más, esta vez en los dormitorios. Esperaba que no se repitiera la explosión que había sacudido su oficina, pero su suerte sería que algo mágico dejara de funcionar en el momento en que lo pusiera en la mira. Afortunadamente, en lugar de una explosión, el corte en la realidad se expandió con el flujo de muchos de esos extraños glifos, y mientras el mundo se volvía blanco, Ashpin sintió que una magia profunda se asentaba a su alrededor. Magia profunda y antigua. No se había topado con ese tipo de magia en años. Cuando el mundo volvió a aparecer, los cálidos pasillos de Viken habían sido reemplazados por una fría piedra gris. Como había informado el equipo RWBY, Hala Nest parecía estar compuesto por varias cavernas. Cavernas que estaban prácticamente a oscuras. Había varias grietas y silbidos y varios de sus estudiantes sostenían antorchas. Iluminada por las brillantes antorchas a base de polvo, la cueva se volvió aún más gris. Por brillantes que fueran las antorchas, su luz verde azulada absorbía el color de sus alrededores. ¿Entonces esto es Hollow Nest?, preguntó el señor Ark, vacilante. Se sobresaltó cuando el Hollow Knight se movió detrás de él, mirando a su alrededor. ¿Reconoces este lugar?, preguntó Ashpin. El Hollow Knight negó con la cabeza, sin dejar de mirar hacia la caverna. Una caverna que conducía a dos caminos, ninguno más prometedor que el otro. Ashpin esperaba evitar esto. Para cubrir la mayor cantidad de terreno posible, tendremos que dividirnos en dos grupos, dijo Ashpin, y reflexionó sobre la composición de los equipos durante un momento. Señorita Rose, señor Ark, se unirán a mí, junto con la señorita Nikous y la señorita Xiaolong. El otro grupo estará formado por la señorita Valkyrie, la señorita Beledone, la señorita Shin y el Hollow Knight. Ashpin deslizó su mirada sobre sus estudiantes y captó la mirada curiosa del señor Ark. Sí, señor Ark, preguntó Ashpin con suavidad. El señor Ark se sobresaltó, pero habló. Algo que el chico no habría tenido la confianza de hacer cuando apareció por primera vez. ¿Por qué esos equipos, señor? Buena pregunta, seré breve. Estamos en una misión de búsqueda y rescate de Lie Ren. La señorita Valkyrie, que conoce a Ren mejor que todos nosotros, llevará a la señorita Beledone y al Hollow Knight a atravesar estas oscuras cavernas. Con las señoritas Chi como arma de fuego, cubrirán la mayor parte del terreno en la búsqueda. Nosotros llevaremos un equipo defensivo más lento. Buscaremos metódicamente en las cavernas, capaces de encontrarnos con cualquier criatura que podamos encontrar. Algo que tendrían que hacer. Sin el Hollow Knight, caminarían casi a ciegas por las cavernas de Hollow Nest. En ambos sentidos, pensó Ashpin con pesar. A partir de ahora estaba celoso de la señorita Beledone y de la visión nocturna del caballero. ¿Alguna otra pregunta?, preguntó Ashpin. Aunque su tono fuese ligero, sus estudiantes se pusieron de pie y asintieron brevemente. Él sonrió levemente e hizo un gesto con la mano. La señorita Valkyrie se dirigió inmediatamente hacia el camino a su derecha, seguida por la señorita Beledone y la señorita Esane en poco tiempo. El Hollow Knight las miró fijamente por un momento más antes de correr hacia la cueva. Una forma oscura parecía deslizarse hacia la oscuridad de la caverna. Ashpin levantó una ceja y se giró para ver al señor Ark colocando antorchas en los costados de su escudo. He estado en cuevas oscuras, señor, explicó Ark, vacilante y decidido a la vez. No puede haber demasiada luz. En efecto, dijo Ashpin, dejando apenas entrever un poco de alegría en sus palabras. Muy bien, vamos a marcharnos, señor, preguntó la señorita Rose con retraso, tras haber asumido el liderazgo automáticamente. Continúe, señorita Rose. Caminaron por el otro camino de la caverna. Los informes de la señorita Chi no habían sido exagerados. Las cuevas de Hollow Nest giraban y giraban de diversas maneras que confundían la mente y fue una pequeña misericordia que no hubieran encontrado una bifurcación en el camino, lo que presumiblemente era sangre de mosca vengativa, con disgusto. No, pero no mueren tan fácilmente, dijo la señorita Rose. Ashpin observó cómo la mosca de la venganza, casi muerta,
seguía retorciéndose mientras se desangraba. La mayoría de las criaturas de Grimm adoptan formas vertebrales, si es que adoptan formas animales, reflexionó Ashpin. Supongo que eso conlleva debilidades similares. Señor, preguntó el señor Ark, si le arrancas la pata a una hormiga, seguirá luchando. No se puede decir lo mismo de la mayoría de los demás animales. Tendremos que tener cuidado cuanto más nos adentremos en estas cuevas, quién sabe con qué criaturas nos encontraremos cuanto más nos adentremos en la más profunda oscuridad. El equipo RWY nunca se había adentrado demasiado en Hala Nest en sus ocasionales viajes. Ahora Blake estaba agradecido por ese hecho. El camino que Nora había elegido para ellos rápidamente se volvió más y más oscuro de lo que cualquier cueva tenía derecho a ser. Físicamente, Blake sabía que eso no era posible, pero viajar a través de cuevas que nunca habían sido atravesadas por humanos o faunos tenía un efecto en la mente. Y si Blake se sentía incómodo, no podía imaginar cómo lo estaban llevando Weiss y Nora, con solo una tenue antorcha entre ellos. Ni siquiera quería pensar en Ren, vagando solo por esas cuevas. El único que se sentía cómodo era el Hollow Knight, que caminaba por las cuevas como si fuera un parque soleado. Bueno, no del todo, corrigió al ver la espada en las manos del caballero. Gracias a Dios, también tenía a Gamble Shraud con ella. No más peleas sin un arma. No es que fuera fácil usar a Gamble Shraud en su forma de hoz de cadena, en cuevas estrechas. ¿Estás segura de que vamos por buen camino?, le preguntó Weiss a Nora. La chica, normalmente exuberante, miraba atentamente las paredes de la cueva y, lo que era más preocupante, lo hacía en silencio. Nora había estado concisa y seria todo el tiempo y, aunque la Blake de hacía unos meses se habría alegrado de eso, ahora quería que volviera la locuaz Nora. Estoy seguro, llámalo corazonada, pero estoy seguro de que se fue por aquí. Blake hizo una mueca ante la voz ronca de Nora, rozando con una mano la caverna de piedra. Espera, en la pinambre de la cueva, apenas se podían distinguir varios cortes en la piedra. Nada natural, desde luego. ¿Blake?, preguntó Weiss mientras se arrodillaba en el suelo, buscando algo a tientas. Murmuró Blake, encontrando lo que buscaba. ¿Cuáles son las posibilidades de que las balas sean naturales en Hollow Nest, Blake?, preguntó Weiss mientras se arrodillaba en el suelo, buscando algo a tientas. Murmuró Blake, encontrando lo que buscaba. ¿Cuáles son las posibilidades de que las balas sean naturales en Hollow Nest? Nora estuvo al lado de Blake en un instante, sacando la bala de sus dedos y mirándola fijamente. Esto es de Flor de Tormenta. Ren estuvo aquí, y él estaba dando pelea, señaló Blake. Nora sonrió ferozmente y no fue la primera vez que Blake se sintió intimidado por Nora Valkyrie. Sus sonrisas siempre parecían implicar demasiados dientes afilados para alguien que no fuera un fauno. Será mejor que avancemos más, dijo Weiss, y esa fue toda la excusa que Nora necesitó para adentrarse más en la cueva. Blake maldijo en voz baja y corrió tras ella, confiando en que el caballero hueco mantendría a Weiss a salvo. A pesar de que estuvo a punto de tropezar varias veces, Nora siguió corriendo por la cueva, pese a la insistencia de Blake en que redujera la velocidad. Solo se detuvo cuando chocó contra una pared. Ahora ves por qué tienes que tener cuidado, la regañó Blake. Nora se frotó la frente, haciendo una mueca de dolor, antes de volver la mirada hacia la pared. Un callejón sin salida. Blake estaba seguro de que no había visto ninguna otra abertura, pero esto no tenía ningún sentido. Nora se puso de pie, tambaleándose un poco. Había una mirada tranquila en sus ojos, y desplegó a Maginhild antes de correr hacia la pared con su martillo de guerra, gritando a todo pulmón. Blake dio varios pasos hacia atrás para evitar los fragmentos de piedra que volaron por los aires, y apenas escuchó a Weiss maldecir detrás de ella con los ecos. ¿Qué está pasando? Weiss bajó del lugar donde la llevaba el Hollow Knight. Había un callejón sin salida. Ella no lo está tomando bien. ¿Fue su imaginación o el muro se estaba derrumbando? Con un último grito, Nora golpeó con su martillo el centro de la pared, que se desmoronó como grava suelta. No había sido un callejón sin salida. Cuando Blake vio lo que había al otro lado, en cierto modo deseó que así hubiera sido. La pequeña caverna se abría a una cueva más grande, del tamaño de una catedral. Una cueva que estaba llena hasta el borde de varios insectos. El suelo estaba cubierto de criaturas que se parecían a los ciempiés, pero con más púas. Había tantos que parecían una alfombra gruesa y retorcida. En la pinambre del techo de la caverna, entre las estalactitas, Blake vio innumerables cosas con demasiadas patas que se desplazaban de un lado a otro. Y cada criatura, vista e invisible,
llenaba la habitación con una sinfonía ensordecedora que incluía chasquidos que te hacían estremecer, gritos como uñas sobre una pizarra y un silbido bajo y suave. Pudo sentir que Weiss retrocedía varios pasos de la cueva, y Blake sintió que se le erizaban los pelos de punta. Incluso Nora palideció al ver la cueva oscura. Solo el Hollow Knight parecía imperturbable. Al menos eso fue lo que pensó Blake, hasta que vio la forma en que sostenían la uña. ¿Qué es este lugar?, susurró Blake. Es el nido profundo. Weiss respiró hondo. ¿No es así? El Hollow Knight asintió con la cabeza. Blake notó distraídamente que la pared que Nora había derribado estaba unida por algo que parecía seda. Tenemos que seguir avanzando, dijo Nora. Blake y Weiss intercambiaron miradas antes de asentir. No había forma de que dejaran a Ren en un lugar como ese por más tiempo, en la más profunda oscuridad. ¿Qué demonios? Ashpin no se atrevió a reprender a la señorita Xiaolong por su forma de hablar, no en la situación en la que se encontraban. Lo admito, lo último que esperaba encontrar era una jungla. Era una jungla de verdad, llena de plantas verdes y exuberantes, y un aire denso y húmedo que se llenó del olor fétido de la flora en descomposición. En el momento en que salieron de la cueva estrecha y entraron en la caverna más grande, Ashpin se arrepintió de llevar su atuendo actual. Perfectamente adecuado para los días fríos de Vale, pero absolutamente miserable en una jungla vibrante y viva que crecía en una cueva iluminada con luz, aunque Ashpin no sabía de dónde provenía. No había mucha luz, apenas más que la del atardecer. Era una luz extraña, que parecía existir en todas partes, sin origen, pero comparada con la oscuridad de las cuevas sinuosas, la jungla era un día brillante. ¿Seguimos en Hollow Nest?, preguntó la señorita Rose, mirando a su alrededor con curiosidad. Ashpin no sabía cómo soportaba el calor la chica más joven con su conjunto. Creo que sí, recordó Ashpin al recordar su conversación con el caballero. Le había interrogado sobre los distintos lugares del reino de Hollow Nest y, aunque las descripciones habían sido breves, habían ido al grano. ¿Este es el sendero verde de Hollow Nest o los jardines de la reina? ¿Qué?, preguntó Jan. Según me habían dicho, el sendero verde era una zona boscosa dentro del territorio de Hollow Nest y era un lugar popular para los peregrinos, por algo llamado Wenen, quizás una religión, y los jardines de la reina eran una parte acordonada del sendero verde, dedicada únicamente a la reina de Hollow Nest. Este lugar tenía una reina, silbó Jan. Bueno, era un reino, señaló Ruby. Sí, supongo que eso significa que también había un rey, murmuró Jan, mirando con curiosidad a su alrededor. Este lugar me pone la piel de gallina, escuchó Ashpin murmurar al señor A. No podía culpar al joven. Por más que pareciera un bosque normal, solo hizo falta un momento para darse cuenta de que no lo era. Los bosques estaban llenos del zumbido de muchos insectos, sí, pero eran zumbidos débiles y acompañados por el canto de los pájaros. Esta jungla estaba llena de zumbidos, gritos, silbidos y gemidos. Ni un solo sonido familiar, sumado a la extraña magia que impregnaba el aire. No necesariamente extraño, simplemente desconocido. La magia de Hollow Nest era antigua, pero esta jungla tenía una atmósfera completamente diferente. Tendrían que tener cuidado. Mientras no haya más moscas vengadoras, seré feliz, dijo Jan alegremente. Señorita Xiaolong, agáchese, gritó Ashpin. Jan dudó solo por un momento, antes de agacharse hasta el suelo. Algo zumbó por encima, pasando a pocos centímetros del cuello de la señorita Xiaolong. La mancha se deslizó por el suelo y se convirtió en una criatura que se parecía a una mosca de la venganza. Sin embargo, su caparazón tenía un tinte verde y, en lugar de grandes mandíbulas, tenía una probóscide del tamaño de una daga. La criatura zumbó furiosamente, antes de lanzarse contra el señor Ark, quien gritó y levantó su escudo. El insecto golpeó el escudo con un golpe sordo y se fue volando aturdido, antes de ser aplastado por la señorita Rose. A lo lejos, Ashpin escuchó más zumbidos, similares a los de la criatura que habían matado. Jan dejó escapar un gemido. No debería haber abierto mi bocaza. En la más profunda oscuridad. No debería haber abierto mi bocaza, siseó Blake. La extraña criatura que se parecía a una cochinilla pero más plana y con más colmillos de los que cualquier persona sensata podría soportar no pareció preocuparse por los arrepentimientos de Blake y cayó del techo, lanzándose hacia el cuello de Blake. Cortarlo con Gambleshout no lo cortó por la mitad, pero lo envió volando lejos de Blake, que era todo lo que le importaba en ese momento.
Escuchó a Weiss gritar detrás de ella y se giró justo a tiempo para ver a una de las cochinillas del infierno apretar sus mandíbulas alrededor del tobillo de Weiss. Incluso con Aura, claramente dolía, y Aura probablemente fue lo único que evitó que Weiss perdiera su pie. «Weiss», gritó Blake, pero otro insecto del infierno surgió del suelo bajo sus pies, silbando. Blake se tambaleó hacia atrás y estrelló a Gambleshraud contra el insecto, haciendo una mueca de dolor cuando su espada se hundió en la piedra. Un rayo blanco surgió en la oscuridad y se estrelló contra la cochinilla del infierno que devoraba a Weiss. Varios más lo siguieron y el Hollow Knight arrojó las etéreas dagas con una precisión letal. Blake no quería empeorar el ambiente señalando que encontrar cualquier señal, deliberada o no, sería difícil. En cambio, mantuvo los ojos y los oídos abiertos, tanto para los enemigos como para Ren. Tal vez por eso vio a Adam, acechando en las sombras, a poca distancia de ella. Estaba exactamente como lo recordaba, el día que lo había dejado. Verlo mirándola fijamente hizo que su corazón se acelerara, y no en el buen sentido. Saber que se trataba de algún monstruo disfrazado de Adam y no de él mismo era de alguna manera tranquilizador, lo que le decía a Blake más de lo que jamás podría expresar con palabras sobre sus propios sentimientos. «Chicos», susurró Blake, todavía mirando al monstruo. «Espera, eso es», comenzó Weiss. El monstruo se disolvió entre las sombras. No corrió, y Blake tuvo el presentimiento. «Eso es lo que se llevó a Ren», gruñó Nora, a punto de salir corriendo. «Espera, ¿qué?», espetó Nora. «Si todos corremos tras él, simplemente se esconderá en algún lugar de este lugar olvidado por Dios». «Blake», empezó Weiss con cautela. «Me está persiguiendo. Si pretendo seguirlo solo, no vas a ir a buscar esa cosa tú solo». «Siseó Weiss. No pienso hacerlo. Tienen que seguirme a distancia hasta que logremos acorralar a esta cosa». «Blake, es peligroso, lo sé, pero es nuestra mejor oportunidad de encontrar a Ren». Blake los miró con enojo, desafiándolos a discutir. Weiss parecía haberse tragado un limón y Nora parecía dividida entre atacar al monstruo ella misma o dejar ir a Blake. El Hollow Knight, cuya expresión nunca cambió, miró a Blake con la cabeza inclinada, como si la estuviera cuestionando. «Sabes que tengo razón», le dijo Blake a Weiss. «Será mejor que te mantengas a salvo», espetó Weiss. «No te preocupes», suspiró Blake, con el corazón todavía acelerado. «Tengo un baile que no pienso perderme». En la más profunda oscuridad, el sendero verde era muy diferente del bosque Esmeralda. Para ser un bosque lleno de criaturas de Grimm, el bosque Esmeralda de Viken no había sido la gran aventura que Ruby había imaginado que sería cuando jugaba en el bosque de Patch cuando era niña. El bosque Esmeralda era como cualquier otro bosque, en realidad. Sin embargo, Forever Fall era genial, pero Green Path era, como diría aquel tal Gevino, la banda favorita de Jan, perverso. Una densa flora que, al observarla más de cerca, no se parecía en nada a ninguna planta que Ruby conociera. Un aire húmedo y fétido que traía consigo olores irreconocibles. La constante cacofonía de zumbidos y chillidos que reemplazaba el canto de los pájaros en los bosques de Remle. Y luego estaban las cosas menos útiles, como los lagos de ácido. Habían logrado luchar contra un enjambre de esas moscas vengadoras del bosque, y encontraron un camino de piedra desgastado que parecía fuera de lugar en la jungla. Mientras caminaba por el sendero, Ruby no pudo evitar sentirse extrañamente pequeña. La piedra sobre la que caminaba era lisa y sin rasgos distintivos, como si la hubieran desgastado millones de pasos. El director Ashvin había llamado a este lugar un lugar de peregrinación, ¿verdad? Caminar por el sendero de piedra era una experiencia tranquila. La jungla parecía muy lejana mientras estaban en el camino. Varias veces Ruby vio formas moviéndose entre los arbustos y los árboles, y sintió miradas sobre ella y todos los demás, pero nada los atacó. «Creo que mientras estemos en el camino, nada nos hará daño», había dicho el profesor Ashvin, empujando suavemente el arma de Pyrrha al suelo cuando ella apuntó hacia un gran ruido susurrante. Jan murmuró algo sobre mosquitos de la muerte, mientras pasaba y casi tropezó y se fue directo a una parte del camino que se había podrido. Pero su hermana logró retroceder rápidamente mientras la piedra y el suelo se desmoronaban y salpicaban lo que parecía agua hirviendo. Ruby primero supuso que el tinte verde amarillento se debía a la flora de la jungla, pero pronto cambió de opinión cuando el chisporroteo le llegó a los oídos y vio que la tierra se disolvía como el azúcar en el té hasta que no quedó nada. ¿Eso es ácido?, preguntó John con incredulidad grabada en su rostro. «Sea lo que sea, no es seguro. Estén atentos y tengan cuidado», advirtió el director Ashvin,
mirando el sumidero con expresión pensativa. ¿Qué clase de jungla tiene ácido? Casi se quejó Jan, antes de suspirar. Ruby frunció el ceño. Su hermana, normalmente entusiasta, no parecía emocionada, lo cual era extraño. Por lo general, era Jan la que se ponía nerviosa cuando visitaba lugares nuevos, especialmente si implicaba pasar tiempo al aire libre o acampar. Mientras caminaban con cuidado por el sendero de piedra, ahora un puente de piedra sobre un gran lago de ácido humeante, Ruby se acercó a su hermana. ¿Estás bien? Jan la miró, con expresiones en conflicto en su rostro antes de decidirse por una expresión de cansancio. Estoy preocupada por Blake, y por Weiss, y por Ren, pero, sobre todo, ¿Blake? Preguntó Ruby. Jan suspiró y le dirigió a Ruby una mirada ligeramente culpable. ¿Es tan obvio? Ruby se encogió de hombros en silencio. Blake es una niña grande, puede cuidarse sola. Lo sé, pero no tiene por qué hacerlo, dijo Jan con firmeza. Ruby no sabía exactamente cómo Jan había sacado a Blake de su estado de ánimo, y tenía muchísima curiosidad, pero claramente había sido algo personal y no era la primera vez que Ruby no sabía cómo animar a su hermana. Oye, no está sola, tiene a Weiss y a Nora, y al Hollow Knight, estará bien, intentó Ruby, imitando las armas que usaban sus amigos. Logró sacarle una pequeña sonrisa a Jan. Además, mira dónde estamos, una tierra misteriosa, intacta para los humanos. ¿Quién sabe qué encontraremos?, dijo Ruby, poniendo una mano sobre el hombro de su hermana y dibujando un arco iris con la otra mano. En ese preciso momento, de entre la maleza se escuchó un gran crujido, y un árbol se internó en el camino. Al menos, al principio parecía un árbol. Cuando el grupo dejó de caminar, el árbol se sacudió, el musgo cayó y reveló un insecto. Un insecto casi tan alto como Jan, vestido con una armadura verde, o era solo un caparazón, con una barba de líquen que le llegaba hasta el vientre. Dos antenas cubiertas de líquen peludo se movían en el aire mientras el insecto los miraba. En una mano sostenía una de esas extrañas espadas que usaban los insectos. En la otra había un gran escudo. El caballero verde los miró fijamente. Todos, excepto Ruby y el director Ashvin, apuntaban sus armas hacia él. Consciente de la tensión en el aire, Ruby resistió el impulso de sacar su guadaña y saludó al caballero. Eso no. Oh, ya lo entiendo, gritó Ruby. Ruby Rose, John Ark, Jan Xiaolong y Tira Nichols. John volvió a mirar su mano, contando los dedos. ¿O por qué no lo había pensado antes? En la más profunda oscuridad, dijo Jan, maravillándose ante la estructura. Parece un poco espeluznante, dijo John, mirando el templo como si fuera a liberar un escorpión gigante, lo cual, considerando dónde estaban, cuando Ruby puso una mano en su cintura, lista para sacar su guadaña ante cualquier señal de colas de aguijón, Tira le dio a John una sonrisa tranquilizadora antes de volverse hacia el director Ashvin. Quizás este sea un templo dedicado a Wenen, sugirió. El director miró fijamente el templo, su expresión no delataba ningún pensamiento. Director, preguntó Ruby, estén alerta, estudiantes. Algo anda mal aquí, advirtió el director, entrecerrando los ojos, antes de caminar hacia la entrada del templo. El equipo Rein se miró entre sí, antes de preparar sus armas. Jan amartilló sus guanteletes, caminando detrás del director, y Pira la siguió con lanza y escudo en mano. John estaba murmurando en voz baja, pero caminó con dificultad detrás de su compañero. Mientras Ruby lo seguía, una de las estatuas del templo le llamó la atención. Parecía la cabeza de un insecto, con largos meches de cabello. Sin embargo, sus ojos estaban manchados de negro como si tuvieran tinta. Ruby recordó la advertencia que les había dado el caballero verde antes de sacar sus balas especiales. Mientras caminaba a través del arco hacia el oscuro interior del templo, Ruby juró que escuchó un zumbido. En la más profunda oscuridad, desnúdalo. Notas. Este capítulo originalmente no iba a terminar ahí, pero se estaba haciendo tan largo que decidí dividirlo. Me pregunto cuántos adivinarán correctamente quiénes son nuestros equipos. Green Path y Deep Nest son áreas maravillosamente alienígenas, y parte de la diversión de este crossover es hacer que los personajes de RWBY caminen por estos entornos. Mi propia obsesión con Green Path es que no hay ni un solo árbol ni hierba a la vista, todos son hongos, helechos, líquenes, musgos y otras plantas similares. Recuerden, la hierba solo apareció en esta tierra durante el periodo Cretácico. Durante mucho tiempo de la historia de la Tierra, no existió, y me encanta crear escenarios basados en ese hecho. Hablando de Green Path, sin la infección es un lugar muy tranquilo.
siempre que te mantengas en el camino. Desafortunadamente, dado que los personajes de RWBY no han conocido al cazador, no tienen acceso a los nombres de los diversos enemigos de Hala Unest. Por lo tanto, los Garpedes son 100 pies y los Dirkarber son cochinillas asesinas. Por ahora. Y en cuanto a RWBY, ¿qué opinas de los nuevos diseños? Si el diseño de Jon te desanima, puedo recomendarte los cómics de DC y el asombroso espectáculo que es el joven Blake. ¿Sobrevivirá Blake a su descenso a Diet Nest en busca de Ren? ¿Qué oscuridad se esconde en Greenpath? ¿Lograrán sobrevivir nuestros héroes? Sintonícelos la próxima vez para descubrirlo. Gracias por ver el video, amigos. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse las próximas publicaciones.